Bien, gracias por esta gran oportunidad de estar aquí en Victorica. Hace varios años comencé a investigar sobre la vida del cacique Mariano Rosas y creo que este es el mejor lugar para presentar esta investigación histórica, puesto que estos son los lugares por donde él se desplazó, el lugar en el cual nació, aquí en Neuquén, y desde donde prácticamente no se movió demasiado durante su vida, pero sin embargo su influencia fue tan grande que en todo el país habló de él y se lo respetó ampliamente. Pero para poder ver, bueno, mi esposa que está ayudándome va a ir proyectando un PowerPoint, así que si ustedes quieren verlo mejor, pues tendrán que acercarse. Perdón, necesito... que a mí más me emocionó realmente fue tratar de comprender el porqué, primero, el porqué de la destrucción del pueblo de Rangel, tratar de ver qué era lo que realmente me estaban enseñando en las escuelas y qué era lo que yo estaba enseñando como maestro en las escuelas primarias y secundarias. Y además de eso, tratar de comprender entonces cuál era la realidad de la situación actual, ¿no? Estuve investigando sobre Mariano Rosas y me encuentro que ese no era su nombre. El verdadero nombre de él era Pangitruner, o no sé si yo lo pronuncio bien. Nació aquí en esta zona de Neuquén. La mayoría de los autores lo ubican entre 1820 y 1825, y Lucio B. Mansilla asegura que nació en 1825. Su padre era Parinetler, o sea, aquí allá ustedes pueden traducir mejor los nombres, yo no los Sorro, muy bien, es decir, la dinastía de los Sorros, y su madre se llamaba Kilchi. Esa es la mayor información que tenemos con respecto a la familia a la cual pertenecía. Aquí está Neuquén, San Luis, toda esta zona que ustedes ven allí era la zona del país de los ranqueles o tierra adentro, o para otros el desierto, es decir, un desierto totalmente hidrogénico. Y allí donde vemos esta línea es donde terminaba la República Argentina. Adelante. Neuquén entonces aparece en los mapas, en las cartas que se fueron haciendo, otra más, en la zona mientras se investigaba por esta zona. Este es un mapa de Ceballos. Neuquén entonces, en este momento se ve solamente al lecho de la laguna, en el límite entre San Luis y La Pampa. Allí estaría ubicado. Hoy precisamente anduvimos por esa zona con Martí García y otros hermanos ranqueles. Mariano Rosas, o Pangitruner, en este momento tenía nada más de 12 años aproximadamente, 9 para otros, cuando, cuidando la caballada de su padre, que esperaba junto con otros jóvenes, esperaban que regresaran de un malón que habían hecho hacia Rojas. Allí está Junín, habían cruzado el río Salado, y junto a la laguna Langueló fue secuestrado por tropas blancas, fue secuestrado por un grupo de cacique Yanquelé, que estaba al servicio de Juan Manuel de Rosas, el gobernador de Buenos Aires.
Fue llevado primero hasta Buenos Aires, a la Chacarita, donde estuvo un tiempo, y cuando Mariano Rosa, cuando Juan Manuel de Rosa supo de que eran hijos de los caciques, él escribe en los documentos que le habían informado que había príncipes ranqueles en Chacarita, entonces pidió que se lo llevara. Rosa lo hizo bautizar y le dio toda la instrucción agraria, lectoescritura y cálculo. Lo bautizó con el nombre de Mariano Rosas. Desde ese momento a él se lo llamaba Mariano Rosa. Sin embargo, él nunca dejó de llamarse por su nombre original, particular. En 1840 tomó la gran decisión de su vida de dejar la vida de los blancos y huir de Huinca, como él le dijo a Mansilla, y regresó entonces a Lebuco. Se trajo toda la caballada de rosas que tenía la estancia del Pino y realmente llegó triunfante a su pueblo. No sé cómo hizo, porque todos los que venían para este lado, las tropas de blancos se perdían, pero sin embargo él y sus primos no se perdieron y llegaron tranquilamente hasta Lebuco. Encontró que la situación en Lebuco era un poco distinta a la que había conocido cuando él era niño. Ahora que ella tenía casi 20 años, encontró que había una gran cantidad de soldados unitarios que se habían alojado en las tribus ranquelinas en represalia por causa de las represalias de Rosas. Y que además estos soldados unitarios organizaban los balones especialmente como guerras de guerrilla contra el gobierno rosista. Algunos de esos fueron muy famosos después, como Manuel Baigorria, quien además todos ellos se emparentaron con los ranqueles, y así por ejemplo Manuel Baigorria fue el padrino de Baigorrita, quien después conocido como Baigorria. Don Juan Sá, quien se casa con una hermana de Fanny Turner y que pasa a ser entonces su cuñado y que más tarde es el gobernador de la provincia de San Luis. Con Justo Gatica, del cual no tenemos demasiado información, pero también se casó con la gente de Lebuco. Lo interesante es que esta gente militarizada organizaron las tropas ranqueles y les dieron técnicas militares. Organizaban entonces malones contra Buenos Aires. No era que lo necesitaban hacer los ranqueles, sino que eran pedidos, organizados y dirigidos a veces por los jefes unitarios. Todos ellos tomaron cosas ranqueles. Encontró que en ese tiempo entonces, entre 1844 y 51, Calvain pasó a ser el jefe general de los ranqueles. Había muerto Painé, el padre de Paquito y de Calvain. Calvain, su hermano mayor, tomó el lugar como jefe, como el cacique general. Mariano entonces pasó a ser el diplomático entre las tribus ranqueles, huiliches, de Calfucurá, Salinegros y demás. Es decir, él estaba encargado especialmente de las relaciones intertérricas y no de las relaciones extra. Los unitarios estaban emparentados ahora con los ranqueles, pero entre ellos había muchas diferencias. Manuel Baigorria se casó con varias mujeres ranqueles, como sabemos estos eran pueblos polígamos, y pasó a ser yerno del cacique Pichuín y de Coliqueo. Juan Sá, casado entonces con una hija de Painé, pasa a ser cuñado de Calvain y de Mariano Rosas a fines de 1851. Está bien, ¿no? Y don Justo Gatica, también casado con mujeres ranquelinas, es mandado a Chile y no regresa nunca más. No sabemos qué pasó en el camino, ni tenemos rastro de él en Chile. ¿Vale? Hacia 1852 sucedió algo interesante en todo el país.
el general Justo José Urquiza decide derrocar a Rosas, y es así que el 3 de febrero, hace unos días, se cumplió un nuevo aniversario del derrocamiento, o sea, de la batalla de Quesada. Inmediatamente llega un mensajero, el hermano de Baigorria, y le lleva una carta a Baigorria, aquí a Leuco, pidiéndole que él y los ranqueles colaboraran con Urquiza. Manuel Baigorria pasó entonces a ser el jefe de la frontera. La situación cambiaba, la situación política y social de los ranqueles. Los ranqueles ahora custodiaban a Urquiza. Me prometieron en el Palacio de Urquiza darme algunos documentos, y incluso ellos dicen que tienen algunas fotos de ranqueles, o sea, lanceros ranqueles, haciendo guardia a a Urquiza, allí en Entre Ríos. Don Juan Sá, cuñado de Mariano, regresó de Chile y ahora ocupa cargos en San Luis. Poco tiempo después pasa a ser el gobernador de la provincia. Ante esta situación, Carlain, el jefe en ese momento, trata por todos los medios de lograr un tratado de paz para su pueblo. Con el gobernador Guzmán de Córdoba y el gobierno nacional logra el primer gran e importante tratado de paz. Pichuín, Calván, Catucurá pasaron a ser indígenas aliados de la Confederación Argentina, es decir, aliados de Urquiza. Y no quedaban sujetos a ninguna fuerza cristiana, es decir, no estaba bajo ningún poder del ejército como había querido ponerlo Rosas antes. Los caciques en el convenio decía que no podían invadir más ninguna provincia, es decir, no iba a haber tampoco malones. Los caciques no podían realizar alianzas con los enemigos de la Confederación. Pero ¿qué sucedió? En ese momento no había ningún enemigo todavía. El gobierno de la Confederación se comprometía a no realizar acuerdos con adversarios a los caciques firmantes, pero además el gobierno de la Confederación se comprometía a prestar auxilio a los indígenas en caso de agresión de sus enemigos y cuando esto lo requiriera. Pero en 1853 Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina y además pasó a ser enemigo de la Confederación. Por lo tanto, Urquiza y el gobierno nacional solicitan a las etnias que ataquen a Buenos Aires con malones. Es decir, hacer una guerra de guerrilla a donde los culpables no iba a ser el ejército nacional, sino las etnias ranquelinas y también de Catucurá. Como consecuencia de este tratado tan importante, se festeja el Tratado de Paz y Calván se convierte en suegro de Baigorria, una nueva esposa de Baigorria, hija de Calván. Pasó a ser pariente de todos los ranqueles entonces, Baigorria. Era un poco el militar que en cierto modo unía a todas estas etnias. Y lógicamente Calván era el tío Mariano Rosa pasó a ser el tío del jefe de la frontera. El gobernador Guzmán entonces le proporcionaba a los ranqueles, según dice un documento, además de yegua para el sostén, herramientas y algunos hombres que le enseñasen a sembrar. En algunos años, los indios supieron sembrar maíz, trigo, cebada, etc. Es decir, poco a poco fueron convirtiendo estos yermos, como ellos les llamaban, en lugares de sembrar. Por supuesto que siempre hay gente que revolotea y ve que estos campos realmente dieron muy buenos frutos, y entonces ya desde Buenos Aires, los grandes estancieros comenzaron a ver la importancia de estos campos. Animados por la Confederación, los malones se hicieron constantes contra Buenos
Esto es lo que después se toma como excusa para la conquista del desierto, porque los indios lo único que saben es hacer. Bien, a consecuencia de este tratado, Buenos Aires organiza, la provincia de Buenos Aires, que estaba aquí bajo el gobierno de Mitre, organiza 3 excursiones hacia Leucó para destruir a estas poblaciones. La primera expedición, en 1856, dirigida por Bartolomé Mitre, pero Bartolomé Mitre no sabía muy bien dónde estaba Leucó, entonces se dirigió más hacia el sur y quiso sorprender a las tribus pampas de Catriel y Chapul, pero estas lo sorprendieron a él. Y estuvieron encerrados bastante tiempo hasta que lograron parlamentar. Y fue tan bueno la intervención de los parlamentarios de Mitre que lograron que en 1857 Buenos Aires haga un tratado individual con las tribus de Catriel y entonces se comprometieron con Mitre en contra de la Confederación, o sea, Mitre en contra de Urquiza. Por lo tanto, Catriel en contra de los argentinos. Caimán y Mariano lo vieron muy peligroso esta relación, pero Mitre logró quebrar la unidad de las tribus originales. Desde allí comienza la quebradura, digamos, de esta unión que durante siglos habían tenido para oponerse a la invasión blanca que estaba haciendo sobre sus tierras. A consecuencia de este tratado, en 1854, se manda una nueva expedición, en el 57 entonces, a cargo de Granada. Granada sí, más o menos se dirige, pero más o menos a la altura de Trenquelauquén, abandona, han quedado desprotegidos y además no saben bien por dónde orientarse y regresa a Buenos Aires sin libros. Pero la tercera expedición es la más terrible, es la que realmente se acerca a Leucó, pero es terrible de ambos lados, no porque hayan llegado a Leucó, sino que se quedaron en la zona cordobesa, pero lo que sucedió tanto a los blancos como luego a los ranqueles fue algo catastrófico. Los soldados de Emilio Mitre se deshidrataron, quedaron sin alimentación, no encontraban ni aguadas, abandonaron entonces armamentos y regresaron sin ser molestados por las fuerzas ranquelistas. Pero la expedición día a día fue informada al gobierno de Urquiza, preguntándole ¿qué hacemos? ¿Viene el ejército a defendernos como habían prometido? La respuesta fue, la Confederación optó por no tomar parte de las disensiones de esta naturaleza. Y dejó de atender entonces el quinto requisito, que dice que el gobierno de la Confederación se compromete a prestar auxilio a los indígenas en caso de agresiones de sus enemigos cuando esto los requiere. A veces me pregunto qué era, una estrategia de la Confederación o simplemente una traición. Pero todavía los ranqueles confían. Pero ¿qué sucedió en ese momento? Entonces, cuando le avisan a Calván que habían abandonado los elementos cerca de la laguna del Cuero, Calván se aproxima hacia el lugar y lamentablemente, y acá a mí me queda un poco la preocupación cuando a veces decimos, bueno, no tenemos que hacer o que seguir o ver que el avance que están teniendo los blancos, a causa de no saber el avance que tenían los blancos, a causa de no saber conocer bien las fuerzas o las armas de los blancos, Calván comenzó a tomar revólveres junto con su grupo que iba con él y fusiles y tratar de probar puntería, y entonces decidió tirarle con un trabuco, un revólver,
pistola a un hermoso barril que había cerca de él. Era un barril de pistola. Por supuesto que colocan ahí junto con más o menos 25 personas que estaban junto a él. No se hizo ningún, fue tanto el destrozo de los cuerpos que, según parece, los cuerpos fueron enterrados en ese mismo lugar y no hubo tiempo de traerlos a la luz. Inmediatamente Mariano Rosas tomó el lugar, fue llamado como cacique general de los Ranqueles. El cacique general de los Ranqueles ahora tenía un perfil distinto. Era un hombre que conocía el accionar de los blancos. Era un hombre que conocía el lenguaje y conocía la lectura de los blancos. Recibía semanalmente la tribuna de Buenos Aires. Por lo tanto, conocía todo lo que estaba pasando en el mundo de Huíncar, como se le llamaba. Este era entonces el reinado, digamos, por decirlo de alguna manera, el lugar físico que supervisaba este cacique general. Inmediatamente Mariano Rosas manda una carta a Urquiza, pero respondí a Urquiza. Hace 4 meses, debí decir 4 días, pero mandé a mi hermano Coche para hacerle saber de la muerte de mi hermano, el general Galván. Ahí nomás. Y además de mis indios. Así, soy gobernador de ellos. Vinieron chasquis de caciques chilenos a verme y a saludarme y a sentir la muerte de mi hermano. Y quieren que yo sea el sucesor. Es el capitán Pinedo que va en comisión, pues el hermano que sabía mandar, yo estaba enteramente, como todo hombre cuando muere un hermano. Los chilenos quieren que yo mande. Los indios me han hecho quedar mal. Yo di licencia conforme a las instrucciones recibidas a invadir Buenos Aires. En el camino asaltaron a algunos hombres en el arroyo Pavón, porque siguieron a estas fuerzas y las atacaron, ¿no? Y a las haciendas porteñas, por orden del presidente Urquiza. Asaltaron el arroyo y atacaron, no sabemos, hay un borrón ahí, no se lee bien. No puedo remediar el mal. Si matan los malhechores, el consejo no lo quiso. Es decir, todo lo consultaba para tomar decisiones. El general Mariano Rosas lo resolverá con el señor presidente. Es decir, él hablaba directamente con Urquiza. Y acá me interesa la forma en que termina su carta. Yo trabajo por la paz. Adelante. Firma Mariano Rosas y Martín Gelb. Mariano Rosas le escribe a Baigorria: Chesky, suegro, tendría que decir sobrino tal vez. Yo no quería ser gobernador de los indios. Siempre desconfían y me hacen sentir mal. El señor presidente y usted me han puesto en este lío que estoy sufriendo ahora. Yo no le digo a usted ni al señor presidente: yo soy guapo y capaz de cumplir. Haré cumplir a mis indios. Me apunto y lo ha hallado bien de que sea yo el gobernador en el lugar del finado mi hermano. Pero estoy sufriendo todos los males que hacen mis indios a las provincias. Se le está diciendo que él tiene que educar, tiene que ayudar a la gente para mejorar. Me dicen que soy cómplice en el malón. Adelante. No quiero la guerra que hizo Rosas, sino yo quiero la paz. El apoyo era incondicional a Urquiza. El general Mariano Rosas lo resolverá con el señor presidente. Y en varias ocasiones lo escribe de esa manera. A ver, yo quiero la paz.
comenzó a tener ciertas participaciones en los problemas políticos del país. Se realizan malones o guerras de guerrilla previos a Cepeda y a Pavón contra Buenos Aires. Participa en la batalla de Cepeda en 1859. Es de las dos de las divisiones que estaban a cargo del cacique Cristo y del cacique Coliqueo junto a Baigorria, van adelante en esa batalla. Al unir, es decir, fueron de los primeros que cayeron, ¿no? Al unirse el país en Cepeda, deja de tener entonces efecto el Tratado de 1854. Y en 1860, el nuevo presidente Lerqui designa a don Juan Sá, su cuñado, como gobernador de San Luis. Entonces Mariano le brinda todo su apoyo incondicional. Pero Baigorria era el que estaba esperando ser gobernador. Ocasionó entonces Baigorria un lío bastante grande en la Confederación, porque él quería que este hombre con el que había tenido problemas dentro de las tribus sea el gobernador, siendo que él quería ser. Así que hizo algo interesantísimo. Junto con el ejército séptimo de la frontera, puesto que era el ejército de frontera, se retiró de la Confederación y se llevó a toda la tribu de Coliqueo, más o menos unos 7.000 personas, dividiendo así a los ranqueles y nuevamente una nueva escisión en el grupo, apoyando ahora a Mitre, igual que Catón. Mariano denuncia esta traición al gobierno de Sá. Hermano y amigo, yo y mis indios a su disposición. Te pone en conocimiento que se ha marchado Baigorria y Coliqueo a la provincia de Buenos Aires. En la batalla de Pavón, entonces, se enfrentan y luchan vivos. Mariano a favor de Urquiza y Baigorria con Coliqueo y la gente de Coliqueo a favor de Mitre. Después de Pavón, Mitre, quien es el que gana en esa batalla, elimina todos los tratados con los pueblos. Acá entonces se le presenta un gran problema a Mariano Rosas. Ahora sí tengo que tomar decisiones. Ahora no basta solo con mi presencia. La presencia de Mariano era autoridad, pero ahora no solo necesitaba presencia, ahora necesitaba acción. Y entonces decidió pedir tratados. Los tratados de paz, y menos con Mitre, no llegaron nunca. Entonces decidió desarrollar lo que le llamé en el libro La Guerra de Mariano Rosas. Entre 1862 y 1864 declaró la guerra a Buenos Aires y con el objetivo único de obtener la paz, y le hizo saber a Mitre que iba a hacer estos malones por toda la Confederación, los límites de la Confederación, hasta obtener un tratado de paz. Un tratado de paz estable. Puede ser, bueno, pero eso que usted ve ahí en rojo es cómo retrocedió la frontera, la Confederación por la zona norte y la zona de Buenos Aires, a los antiguos límites que había puesto Rosas. Toda esta zona fue reconquistada por las guerrillas ranqueles, o tal vez malones, como se llamaban. Pero lógicamente, por más que se mandan tres nuevamente intenciones de llegar a Neuco, no llegan, y Mariano Rosa a la larga en 1865 obtiene un nuevo tratado de paz. Mitre no puede sostener la guerra de guerrilla, además porque su ejército estaba ocupado en una nueva guerra, en la guerra del Paraguay. Esto ocasionó que Juan Sá, que había tenido que renunciar cuando entró Urquiza y se había tenido que ir a Chile, regresó
y ocasionó desde el año 1866 una revolución en Cuyo, llamada la Guerra de los Colorados, en la cual participaron especialmente San Juan, Mendoza, San Luis, y Mariano Rosas entonces apoya a su cuñado Juan Sá y le brinda todo su ejército de lanceros. Lamentablemente son derrotados junto al río Quinto en Villa Mercedes. Estos que estoy mostrando son cuadros que aparecen en el Archivo Histórico Nacional y algunos en el Archivo de Mitre, donde revela cómo se había visto este tipo de batallas tan sangrientas. Esta batalla, dentro de estas batallas civiles argentinas, como lo cuentan en la historia algunos autores, el 1 de abril del 87, cerca de Villa Mercedes, por un lado el Ejército Federal, por otro el Ejército Argentino, en el Ejército Federal Juan Sá, y acá dice, incluyendo 500 ranqueles. Yo no sé cómo contaron que eran 500 ranqueles, este es un informe simplemente de un historiador, pero no sabemos si fue así. La verdad es que todo el ejército ranquelino estaba luchando en esa ocasión. Mitre hizo regresar una compañía desde Paraguay con cañones modernos y destrozaron prácticamente los fuertes. Cuando Sá que sus fuerzas se estaban destrozando, directamente huyó con sus fuerzas, con sus pocos hombres en Chile, y fueron abandonados los ranqueles en el río Quinto, y desde allí tuvieron que regresar cabalgados hasta Perú. Con ellos vinieron varios otros oficiales de los Colorados, o sea, de las fuerzas que tenía Sá. Juan Ayala, por ejemplo, que lo mencionó mucho después en una excursión de los indios ranqueles. Entonces, Mariano Rosas decide no meterse más en guerras y buscar la paz por otro lado. La estrategia, yo le he llamado la estrategia llamada Yo quiero la paz. Primero, a Moisés Burela, que era dominico, que era el capellán de don Juan Sá, y que era el que había estado bautizando ya a algunos integrantes de los lanceros de Mariano Rosas. Entonces, con él trata de tener relaciones con Buenos Aires, y es así que lo llama como su secretario personal para la gestión de paz. Mientras tanto, escribe a Propaganda Due, o sea, a Río Cuarto, a los franciscanos de la Propaganda Due, el cual estaba dirigido por don Marcos Donati, que hacía poco que había venido de Italia, y él con Moisés Álvarez se pusieron de acuerdo para venir a conversar directamente a Leuco, con Mariano Rosas. Eran invitados muy especialmente, además, a traer y hacer conocer su religión. Las cartas de Donati son imperdibles. Realmente hay muchas cartas que escribe o hace escribir Mariano Rosas desde Leuco. Están tanto en Río Cuarto como en Córdoba, y se pueden, por supuesto, en el Archivo Histórico de Córdoba, pueden ser consultadas. Hay una autora, la doctora Tamagnini, ha publicado la mayoría de esas cartas, las que estaban especialmente en Río Cuarto. Así que Cartas de la Frontera se llama. Si alguien quiere leer las cartas, puede pasar por ese libro. Lógicamente, cuando Donati quiere venir a Leuco, lo detiene el nuevo jefe de frontera, don Lucio de Mansilla, un hombre bastante característicamente raro, realmente un señorito francés ubicado en las pampas argentinas,
Y él decide con su grupo venir hasta el grupo él primero, y bueno, también traer a los sacerdotes, pero primero ser él, como escribió en su libro, sentirse el héroe, como un emperador que entraba a las calles del Eunuco, al imperio del Eunuco. Toda la experiencia que tuvo Lucio de Mansilla la encontramos en este libro, Una excursión a los indios ranqueños. Hay muchas cosas importantes, es un gran documento. También no olvidemos que Lucio de Mansilla es un excelente escritor y por lo tanto hay mucha imaginación. ¿Qué era lo que proponía Lucio de Mansilla? Comprar tierra hasta el fuego, es decir, lo que sería actualmente hasta cerca de Cañada Verde, ¿no? Entregar todos los cautivos, entregar cristianos refugiados, prohibir comercio a los chilenos, ofrecer la paz extensiva, permiso para ir a comerciar, creo que era una de las cosas que más le interesaba, que el tratado se rompería si hacían invasión. Ahora, esto de comprar tierras hasta el fuero es comprar todo lo que actualmente es Córdoba, que eran tierras ranqueñas. El gobierno le manda la carta y le dice, no, usted debe exigir que entreguen a los ladrones, garanticen la vida de los cristianos que se hubieran internado en los toldos, pagar todo lo robado, vender una franja de tierra sobre el río Quinto de 250 por 20 leguas y por 2.000 pesos y 1.000 leguas. 1.000 pesos. Ayudar en las guerras exteriores. ¿Por qué? Porque se estaba casi por producir una guerra con Chile a causa de los límites. Por eso es que acá decía prohibir el comercio con los chilenos. Y prestar atención a los sacerdotes misioneros. Realmente eso ellos ya lo tenían previsto y estaba haciendo Burela, su secretario, más. Esta es una representación de la buena voluntad que tenía Mariano Rosa. Él había sido bautizado católico. El hecho de haber sido y sentirse a veces cristiano no quiere decir que dejara de sentir y percibir de toda la cosmogonía ranquera. Y siempre defendió lo que él sintió y lo que su padre le había enseñado. Esta es una de las primeros bautismos aquí en esta zona. La primera está hecho en papel, suelto, y Donati las pasa en un cuaderno que está en este momento en Villa Mercedes. Este, por ejemplo, dice en 1874 bauticé a Gregorio Yanquimil, de 25 años, hijo de Huenche, ¿cómo? No está su idea, ¿qué dice? Huenchui, y de la India Chantipán, de los indios de Mariano. Adelante. Nuevamente otra manifestación de que estaba dispuesto a hacer que su tribu pasara despaciosamente a lo que los incas llaman la civilización. Ya en el oratorio de Villa Mercedes, el 31 de diciembre del 78, bauticé, puse crisma a Félix, de un día, hijo del indio Canué, y de la India Carmen Ambipam, indios reducidos, y indica quiénes fueron sus padres. La obra estaba realmente avanzando firmemente. Lo que Mariano Rosa pedía era escuelas que le prometieron hacer, edificar escuelas tanto en Tuay como en Ventura. Sin embargo, nunca el gobierno decidió poner un presupuesto.
Que en el Tratado de 72, entonces, por fin se logra este tratado. Con la siguiente versión, bueno, son más o menos 30 artículos, yo puse los primeros, ¿no? Con el general José Arredondo, comandante general de Córdoba, y como representante del excelentísimo gobierno nacional por una parte, los caciques Mariano Rosa y Baigorria por otra parte, acá se refiere a Baigorrista, que reconocen y acatan como miembros de la República Argentina. Aquí ya se los asimila como que la República Argentina realmente ha excedido aquel límite que mostraba y que ellos pertenecen a la República Argentina. La soberanía y autoridad de la nación ha convenido celebrar un tratado de paz sólida y duradera bajo las siguientes estipulaciones. Queda solemnemente acordado que existirá por siempre, el subrayado es mío, entre los pueblos cristianos de la República y la tribu ranquelina, y estas aseguran que este tratado de paz y fidelidad hacia el gobierno de la República y sus pueblos, etc. Lo que quiero mostrar es que este no era un tratado para un momento, era para siempre. ¿Por qué lo rompieron? El periódico Ecos de Córdoba vio tan importante esta acción que publicó más tarde algunos dibujos acerca de estos nuevos ciudadanos, como los nombra, de la nación argentina. Mariano Rosas, Baigorrista, no le habían sacado ninguna foto, sino que un dibujo supuestamente desde ese momento que era como que el retrato de Mariano Rosas, no lo sabemos. Pincel realmente todavía era considerado gaucho rebelde, porque él no firmó ningún tratado, ni tampoco quiso tener tratado. Él decía que debían tener el campo libre para toda la para que pudieran desplazarse sus tribus por toda la vida. Y siempre se opuso un poco a los tratados. Eso ocasionó una nueva división dentro de las tribus argentinas. Mariano Rosa le escribe a Donati: yo solo quiero vivir en paz. Si por ejemplo sucede que se vean guerras entre unitarios y federales, dos partidos políticos de esa época, de todo me desentiendo. En otra carta a Donati ahora, por primera vez, le dice, qué linda la paz que me están dando, ¿no? Por primera vez hubo una traición en un lugar llamado Laguna de Guanaco, de donde resultó una mortandad terrible. Después de un quebrantamiento de armas y haber puesto una cruz, juraron por ella que no faltarían las proposiciones y por ambas partes aceptaron. Siguieron otros sucesos, la segunda vez en el Lechuzo, la tercera en el Sauce, la cuarta en las inmediaciones de Nagueló y por el tenor en Luanauquén, en la Laguna del Recado y 2 veces en Vinchaqué. Menos mal que ya es el pasado. Ahora, y con respecto a las exigencias que le hacían de dejar su tierra, describe a Donati: yo trabajé sin descanso a fin de conservar la paz, por salir a los cristianos, pero salir a los cristianos me es imposible, como le había dicho al autor del libro, me ayuda por favor, a Mansilla. Cerca de mis 70 años ya las lagunas están avanzando. Pero salir a los cristianos me es imposible, porque todo hombre ama el suelo a donde nace. Yo quiero la paz. Y esto es lo que tomé de esta carta, y por eso es que a este libro le llamé Yo quiero la paz. El capitán de los ranqueros, Mariano Rosa, mantiene la paz desde 1867, es decir, desde antes que llegara Mansilla hasta su muerte. Tratados en el medio, deja todas las condiciones para que las tribus pasen en paz hacia la llamada civilización. Así, por ejemplo, la tribu de Cabral, cuando él, Cabral, lo consideró que estaban preparados, aceptó el tratado con
las autoridades blancas y pasó como indios reducidos a Villa Mercedes. Lamentablemente, nuevamente hubo una forma de complicarlos porque les hicieron jurar a que defenderían la bandera argentina y por lo tanto que defenderían el ejército nacional en contra de cualquier otra acción extranjera, es decir, en contra de sus propios. Mariano Rosas muere, algunos dicen de viruela, cosa que no creo, puesto que él estaba vacunado contra la viruela en Buenos Aires cuando era niño, pero muere ya enfermo y es sepultado en Debut. El nuevo cacique es Panguitruner. ¿Quiere venir Panguitruner? Panguitruner logra un nuevo tratado en el año 78, el 24 de julio del 78. La copia de este tratado no lo encontré en el archivo histórico, la encontré aquí en la escuela Gila Campún y Martí García me dio la copia. Por supuesto, acordado por el gobierno nacional, no entre los caciques Julio Rosa, ahora, Manuel Baigorrita, concluido el 24 de julio del 38, bajo la inteligencia de que los expresados caciques y tribus reconocen y acatan como miembros y habitantes de la República Argentina la soberanía nacional y autoridad de su gobierno. Ahí nomás, no pase otro. Conveniendo lo siguiente: por cuanto ha sido concluido en esta ciudad de Buenos Aires un tratado con el coronel Orozcuaga, comisionado, los caciques Cayupán y Huanchuner, Chaucanito, como representante, el primero del cacique principal Baigorrita de Coitahué y el segundo del cacique de igual clase Una Rosa de Bucó, cuyo contenido de la letra como sigue. Nuevamente los subrayados les digo que es mío. Queda convenido que habrá por siempre paz y amistad entre los pueblos cristianos de la República Argentina y las tribus ranquerinas, que por este convenio prometen fiel obediencia al gobierno y fidelidad a la nación, de que hacen parte, y el gobierno, por su parte, les concede protección paternal. Fíjense que acá están estos dos sitios. No está Painel. Tampoco acá está Namuncurá, que ya estaba en esa época, puesto que Namuncurá ya había fallecido. Adelante. El gobierno nacional entonces, bueno, adelante, sigue el tratado que está en el anexo de Pumé y Baigorrita firman el nuevo tratado en junio del 38 y Rudecindo Roca 3 meses después lo rompe, el 27 de octubre, sin causa. Cuando la comisión de cacique Pumé va a Villa Mercedes para recibir pacíficamente sus primeras raciones, los rompen y los toma prisioneros. El coronel Racedo luego toma prisionero al cacique Pumé en abril del 79 y lo envía a la isla Martín García. Hacía solo 9 meses que se había firmado el tratado de paz, por siempre paz para toda la nación. Y acá es donde comienza lo que los estudiosos de la sociólogos llaman el genocidio ranquero. Rudecindo Roca, 3 meses después del tratado, le escribe burlonamente a Julio Argentino Roca, su hermano, las acciones militares del 27 de octubre, cual me referí hoy, en que tomó al cacique Pumé. De esta manera: ayer llegó la comisión de Pumé, que eran 100 lanzas, lógicamente van por sus protecciones, siempre los padres de familia iban con lanza. Salieron luego de aquí a recibirlo. Al intimidarlos, prisión, resistieron. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo prisión? Si venimos en paz a tomar
lo que nos correspondía. Entonces, dando una carga sobre las fuerzas que yo había colocado en la retaguardia, es decir, los había rodeado, llevándoselas por delante para huir, y huyeron enseguida al desierto. ¿Quiénes huyeron? Realmente huyeron los que tenían caballo. O huyeron corriendo las familias que iban caminando. Los que no pudieron huir quedaron allí. La persecución fue rápida y fuerte. Una hora después, una hora nada más, todo había concluido. 50 indios quedaron muertos en el campo, 45 en nuestro poder y 5 escaparon. Gran victoria. Si agregamos a este número, continúa, este número de muertos y prisioneros, los 150 indios de lanza que tenemos tomado ya, tenemos que Pucllariba y Gorrita han perdido ya en 8 días la tercera parte de sus hombres de pelea, más de 40 chusmas, 300 caballos, 50 mulas que se encuentran en mi poder. Si realmente habían perdido tanta gente y si por lo tanto tenían tan poco poder de defensa, ¿por qué no? La colaboración de los que habían jurado la bandera, amigos, indios amigos de Linares, armados de lanza junto con oficiales del ejército, avanzaron sobre estos campos. Mansiones de infantería con bandín y bandera reducida perteneciente a las tropas del comandante Astorga. Se advierten al frente del jefe de caballo varios oficiales y clase a pie. En primera fila los indios amigos con uniformes militares y lanzas. En el Archivo Nacional. El genocidio lo llevó a cabo el coronel Racero. Llegó a Neuquén, quemó Neuquén, los pocos ranchos que habían quedado, profanó tumbas y quemó todo lo que quedaba. Ahí no va. Las pocas familias fueron desarmadas, las familias que iban recogiendo a través del desierto, o mejor dicho, a través de la pampa para dejarla desierta, fueron llevados a Buenos Aires y fueron dados en remates públicos como sirvientes. Y tenemos las actas. Las mujeres y hombres fueron distribuidos en las estancias como mano de obra barata. Para concluir o romper la identidad, quiero decirles que cuando hablamos de genocidio, hablamos de destrucción de familias, hablamos de quita de identidad, hablamos de aprovechamiento de la mano de obra, ¿no? Si ustedes lo pueden, bueno, comúnmente se habla de los genocidios judíos o del pueblo armenio, a donde se dieron exactamente estas características. Los bautizaban entonces con los nuevos nombres cristianos, es decir, que ya no sabían, tenían vergüenza de decir quiénes eran, o qué nombre aborigen tenían, destruyeron así su identidad y su cultura. No hablaban el idioma, ¿Y el idioma? no hablaban el traje. No hablaban ni podían hablar ese idioma cuando estaban, por ejemplo, en la isla Martín García, donde fueron la mayoría de la gente, les exigían hablar español. Si ellos escuchaban que hablaban español, a veces hablaban el idioma ranquelino o el mapudungun, directamente a veces se suspendía la comunidad. Esta es un acta de la Sociedad de Beneficencia de la Capital, que es importante. A la familia Lavalle, por ejemplo, se le entrega una india, a donde dice a la señora Lavalle entonces se obliga a tratar bien a la indígena, vestirla, proveerla de todas sus necesidades, instruirla de la religión católica y hacerla bautizar. No importa si está bautizada por Donatia o no, había que hacerlo de nuevo y con nuevo. Un año después de tenerla le asignará un sueldo, es decir, que va a trabajar un año completo, un año gratis, ¿no? Será fijado de acuerdo a la sociedad, siendo prohibido hacer traslado de ella a otra persona sin derivación de dicha sociedad.
y quien se reserva el derecho de velar por el cumplimiento de estas consideraciones o retirar a la indígena si no se cumplieron. Por supuesto que todos cumplieron perfectamente. A ver, es decir, ningún indígena es retirado de esos padres postizos que tenían. Pero lo interesante es que fueron rematados. Hay un periódico que escribió lo siguiente. No sé, quisiera, si alguien lo puede leer, ahí nomás, no toque más el mouse. ¿Alguien puede leerlo en voz alta? Las madres lloraban por sus hijos cuando nació la flama, los hacían llevar, mientras los niños reclamaban por sus madres. Se les explicaba a las madres para que se sensibilidad de lado, a pesar de los hijos, a la luz de explicar que ignoraban. Esto es el periódico El Nacional, del 24 de marzo de 1806. ¿Cogen idea? Además, el ensañamiento siempre está presente en el genocidio. Así, por ejemplo, a los judíos los quemaban, o directamente tomaban sus pieles para hacer libros, o directamente los ponían en vidrieras para estudiar. Acá pasó lo mismo, los ponían en vidrieras para estudiar. El cráneo de Mariano Rosa, bueno, la profanación de Racedo, la tumba de Mariano Rosa, él se quedó con todas las platas que estaban en la tumba, le mandó entonces el cráneo a Ceballos y el cráneo luego pasó al Museo de la Plata como un elemento de la propiedad del museo, una pieza. Y en la sala de antropología, acerca de cómo se estudia el avance desde los homínidos hasta la humanización, allí estaba expuesto el cráneo de Mariano Rosa. Y estuvo así durante más de 100 años. La negruna de Bocó también había muerto junto con los raquetes. Eso fue muy interesante. Recién en el año 2001, después de muchos trámites, después de muchas discusiones en la universidad y mayor discusión de la universidad con el museo, en los cuales en algunos lugares, en algunos momentos estuve presente para ocuparme los oídos, decidieron al fin que si presentaban el ADN de la lotería, y entonces se encontró a un descendiente, este señor Armando y a su nieto, creo que coincidía el ADN, y entonces se le devolvió en junio del 2001. Saben ustedes que fueron traídos hasta aquí y se encontraron en el mundo donde hoy estuvimos visitando esta es la genealogía de Mariano Rosas, sus hermanos, su padre, sus hijos, los hijos de Petronas, y los descendientes entonces hoy ya no tienen los apellidos Rosas, ni tampoco se recuerdan de quién fue Mariano. Lo escribí con el objetivo especial, no de mostrar rencor, sino de remover la memoria. Mi intención es recordar. Soy partidario de dejar atrás lo que ya quedó aquí, pero reconocer los derechos y valores de la humanidad. Por lo tanto, pienso que tanto el gobierno nacional como provincial y municipal, en cada lugar donde haya alguien de estos que fueron, no sé si decir dueños de la tierra, porque no existían los dueños dentro de la tribu originaria, sino de los primeros que vivieron en esta tierra, que por linaje hace siglos o milenios que viene su descendencia o su ascendencia en esta tierra, debieran tener un mínimo.
Realmente agradezco a todos ustedes el haber escuchado tan atentamente. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Hice un breve repaso por el libro, pero si quieren